El Fondo Monetario Internacional va a exigir que el déficit fiscal argentino pase de su nivel actual del 3% al 1,5% y luego al 0% en los próximos años. Esto presenta varios problemas. La pregunta más importante es, ¿por qué le importa esta cuestión al Fondo Monetario Internacional? Si el Fondo Monetario Internacional presta dólares, los refinancia y quiere que se le devuelvan en dólares, ¿por qué se preocupa del nivel de déficit? Ese nivel no tiene nada que ver con la capacidad de Argentina de devolverle los dólares al FMI. Esta es mi opinión sobre la cuestión en general. Si vemos la cuestión en perspectiva, lo que hace el FMI no tiene ningún sentido. Por tanto, lo primero que habría que hacer es preguntarle al FMI por qué se preocupa del nivel de déficit argentino. Asimismo, habría que preguntarle al FMI por qué se preocupa de la inflación argentina y por qué no se preocupa solamente de minimizar el desempleo y de optimizar la producción de bienes reales, ya que los bienes reales son los que se intercambian por bienes reales extranjeros a precios de mercado, independientemente del nivel de déficit, del nivel de inflación o del nivel del peso. Los bienes y servicios reales se intercambian por otros bienes y servicios o son vendidos a cambio de dólares en los mercados de divisas internacionales. Cuando se venden productos argentinos en los mercados internacionales, como pasa por ejemplo con el trigo, Argentina recibe el precio internacional del trigo en euros o dólares. A los mercados les da igual el valor del peso o el nivel de déficit argentino. Solo les importa la cantidad de trigo a la venta y el hecho de que Argentina está dispuesta a vender ese trigo al precio estipulado a nivel global. Por consiguiente, el hecho de que el FMI imponga estas exigencias hace que me pregunte la razón por la que lo hace y si comprende cuál es la mejor manera de asegurarse de que se le devuelvan los préstamos. Con esto en mente, pasemos a los hechos. La deuda pública, que es lo que realmente es ese 3% de déficit, significa que todos los años el gobierno gasta una cierta cantidad de pesos. Algunos de ellos se utilizan para pagar impuestos y el resto para otras cosas. Por tanto, durante su funcionamiento normal, la economía recibe más pesos que los que necesita para pagar impuestos. Esos pesos se ahorran de dos maneras diferentes. Una forma es el ahorro en metálico. La otra es el ahorro en cuentas del Banco Central, que en Estados Unidos llamamos cuentas de reservas o cuentas de bonos del tesoro. No sé cómo se le llama a esto en Argentina. Las cuentas de reservas de los saldos en efectivo se utilizan en las transacciones instantáneas y las cuentas de bonos del tesoro constan de depósitos a plazos. Ese déficit anual del 3% se añade al total de deuda pública acumulado, es decir, al total de pesos que el gobierno ha gastado y que todavía no han sido utilizados para pagar impuestos. A lo largo de los años se gastan muchos pesos. Algunos se utilizan para pagar impuestos y el resto sigue existiendo en las calles bajo la forma de dinero en metálico, reservas o bonos, que son cuentas en el Banco Central. La deuda pública constituye la oferta de dinero neta de la economía. Es el capital financiero sobre el que se sustenta toda la estructura crediticia. No se trata de algo que tienes o no tienes que pagar de vuelta. Una vez que los bonos maduran, los pesos que los componen pasan a formar parte de cuentas corrientes. Si se compran nuevamente bonos, los pesos de cuentas corrientes son transferidos a cuentas de bonos. Por tanto, esos pesos van y vienen de cuentas corrientes a cuentas de ahorro. No hay ninguna devolución de pagos. Ese concepto no es aplicable operacionalmente. Por consiguiente, el 3% de déficit es un aumento neto de la oferta monetaria
y la oferta monetaria es el gasto público neto que no ha sido pagado en forma de impuestos que se añade al total de activos financieros netos en pesos de la economía. Lo habitual es que una economía en crecimiento tenga una oferta monetaria creciente. Esto es así porque la población, las empresas y la producción crecen. Si existe inflación de precios, es necesario tener una oferta monetaria en aumento en términos nominales. Si no, se produce escasez de dinero. En ese caso, si los precios se han doblado, la gente necesita el doble de dinero en el bolsillo y las empresas necesitan el doble de efectivo en sus hojas de balance, ya que las reservas de emergencia tienen que multiplicarse por 2 para asegurar el efectivo y los cambios de inventario. Por tanto, si los precios se multiplican por 2, la necesidad de efectivo será aproximadamente el doble que antes. Si el FMI solo permite que el efectivo aumente un 3%, lo que está haciendo es exprimir los activos financieros de la economía. Si todo lo demás no varía, cosa que no puede ser, lo que se crea es mucho desempleo, una recesión y una caída de la producción en términos reales. Eso significa que hay menos cosas con las que comerciar en el mercado global a cambio de divisas y por tanto se está en peores condiciones de devolver las deudas con el FMI. Volviendo al principio y para terminar, no tiene sentido que el FMI exija políticas en Argentina que, en último término, dificultan la devolución de la deuda contraída con el propio FMI.